Ahí estamos grabando. Claro, exactamente. Ahí Johan y Xiomara me están respondiendo, ¿no es cierto? Que el vector se llamaría vector DE. ¿Y el vector U? DF, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces estamos entendiendo perfectamente el planteamiento de este problema. Vamos con la letra B. Dice, realiza una homotesia de centro O y valor de razón K igual a 2. Entonces, ¿qué les dije yo? Que el centro de homotesia simplemente nos sirve o tiene el sentido, digamos, de eh, darnos un punto de referencia. Por lo tanto, si yo voy a realizar una homotesia de centro O, ¿no es cierto? Y valor de razón K igual a 2, lo único que tengo que hacer es ampliar estos dos vectores y hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1 acá arriba. Perdón. Aquí, que era hacer subir eso. El doble. Aquí lo mismo. ¿No es cierto? Aquí voy a duplicar este vector que está aquí, W por 2 y por 2 el U. ¿Estamos claros con eso? Ya. ¿Ninguna consulta hasta acá? Ya, y la tercera pregunta dice, explica una conclusión al comparar las imágenes U' y W' respecto a los vectores U y W. Recuerden que siempre cuando se está hablando de un vector prima, es el vector resultante de la multiplicación del vector por la razón de homotesia, que en este caso sería 2. Por lo tanto, en el fondo está pidiendo que expliquemos si comparamos, ¿no es cierto?, las imágenes de U'. El U' va a partir aquí en D y va a terminar en E', que sería acá arriba, ¿no es cierto?, por ese 2. Entonces, todo ese vector, que es de parte de aquí y termina allá arriba, sería el vector U'. Perdón, en D y termina en F acá abajo. Estaba confundiendo las letras. Y el W' sería el que está acá arriba, ¿no es cierto?, que partiría en D y terminaría en el doble de este vector acá arriba. Por lo tanto, la explicación ahí es que el vector U', ¿no es cierto?, que está acá abajo, es igual a U por 2. Y que W' sería igual a W por 2. ¿Sí? Ya. Y la otra pregunta que está acá abajo se hace igual. ¿Ya? Hay que hacer una razón de homotesia, K igual a 2. Solamente que después dice realiza sobre la imagen U' otra homotesia con el mismo centro, pero valor de homotesia 0,5. Es decir, después te piden que el original sea el U', y a partir de ese vector U' tú tienes que hacer la mitad de ese vector. Y después te preguntan la explicación de ese vector U', o doble prima que está acá, que es el tercero que se hace, en relación al segundo vector que se hizo, ¿ya? Pero es muy parecido al otro ejercicio que está aquí. Bien, chiquillos, más o menos de eso se trata la guía que viene esta semana, que va a ser muy fácil. Creo que ya la mayoría está entendiendo estos conceptos. Así que vamos a, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Y a los demás? Ya. Seguimos entonces. Vamos a cambiar ya de tema y vamos a hablar sobre este teorema.
que también es parte de la prueba, porque nos da como el punto de inicio, digamos, para todo lo que tiene que ver con proporcionalidades. Yo creo que este teorema tal vez ustedes ya lo vieron en algún momento. No es difícil, solo que hay ciertos ejercicios que hay que tener cuidado con ciertos conceptos, hay que tenerlos muy claros para no confundirse, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer esto, vamos a ir directamente al concepto, que está aquí, para resumir, ¿no es cierto?, en qué consiste este teorema. Dice, el teorema de Tales dice, si dos o más rectas paralelas, ¿no es cierto?, se intersectan por dos transversales, entonces la medida de los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos rectas paralelas, dos o más, aquí tenemos tres. Tenemos la recta 1, L1, L2 y L3. Y son paralelas, que están aquí en forma horizontal, ¿no es cierto? L1, L2 y L3. Si nosotros tenemos esas tres rectas y yo corto esas rectas por secantes, en este caso tengo esta secante que está aquí y esta secante que está acá. Al cortarlas se forman segmentos. Se forma el segmento AB, se forma el segmento BC, se forma el segmento DE, EF, y también se forma el segmento AC y DF. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que todos esos segmentos que se forman son proporcionales. Es decir, que tienen la misma medida. Si yo divido AB por DE, es el mismo resultado que yo dividiera BC por EF. Y es el mismo resultado que si yo divido AC, completo esto, por DF. Muy simple. ¿Ya? Ese, digamos, es como el teorema. No sé si hay alguna pregunta con respecto al planteamiento del concepto. Cuando uno lo mira así es fácil, ¿ya? Pero no sé si hay alguna consulta. Recuerden que el concepto... las secantes son los segmentos o las rectas que cortan en forma, digamos, transversal a las rectas paralelas. Estas rectas que están aquí en forma vertical, esas son las secantes. Es una recta que corta a otra. ¿Sí? Podríamos decir, es como diría, como el concepto más básico. Es una recta que corta a otra. Ahora, recuerden que el concepto de proporcionalidad no es lo mismo que igualdad. Porque, por ejemplo, si ustedes miran el segmento AB, es más pequeño que el segmento AC, ¿no es cierto? Pero aún están dentro de una igualdad. ¿Pero qué es lo que es igual? Lo igual es la división, es decir, el resultado de la división. El resultado de dividir AB por AC, perdón, AB por DE es lo mismo que estar dividiendo AC por DF. Te da el mismo resultado. Vamos a ver este ejemplo. Dice, la siguiente figura, la recta 1, L2 y L3 son paralelas, pues están ahí el símbolo de que son paralelas. ¿Qué medida representa X? Perdón, que es el segmento EF que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya sé que son proporcionales, yo tengo la medida de AB, tengo la medida de BC, tengo la medida de DE, ¿no es cierto? Entonces yo sé que si divido AB por BC, perdón, AB por DE es lo mismo que estar dividiendo BC por EF. Entonces yo planteo esa proporcionalidad, que es la misma que estaba acá arriba. Que arriba también dijimos nosotros, AB
Es lo mismo que AB dividido por DE, es lo mismo que BC por EF. Entonces planteo y reemplazo simplemente 2,5 AB partido por 2 que mide DF, perdón, DE, y BC 3 dividido por nuestra incógnita que es EF. Y simplemente aquí se multiplica cruzado, ¿no es cierto? 2 por 3, 6, 2,5 por X, 2,5, y después despejo, que aquí lo hace inmediatamente, y deja el 2,5 dividiendo esa multiplicación. Y el resultado sería 2,4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Ninguna? Ya. Veamos este otro. Dice, calcula la medida de MN, ese que está ahí, y PQ, ese que está ahí. Si MP, esa recta, MP, es paralela a NQ y paralela a OR. Es decir, estas tres rectas son paralelas, ¿no es cierto? Y también que PQ, ese que está ahí, es igual a MN más 1 centímetro. Recuerden que la proporcionalidad no significa igualdad. Entonces aquí se plantea se hace el planteamiento. El planteamiento base es que MN partido por NO es igual a PQ partido por QR, ¿no es cierto? Partido por QR. Entonces, esto es otra cosa también. Aquí ustedes, si se dan cuenta, las reglas, o digamos las proporcionalidades que se generan son diferentes. Aquí nosotros planteamos AB partido por DE es igual a BC partido por EF, pero aquí se está planteando que MN partido por NO es igual a PQ partido por QR. Entonces, eso digamos también entender que en el teorema de Tales yo puedo plantear las proporcionalidades diferentes. Incluso podría haber dicho que, ¿no es cierto?, MO partido por PQ, perdón, por PR, es igual a MN partido por PQ. Entonces, yo voy a generar las proporcionalidades que me convengan, dependiendo de lo que yo quiera calcular o de la incógnita que quiero despejar. Entonces, aquí, como yo tengo los datos de NO y QR, y me están pidiendo en la medida de MN y PQ, debo plantear esta proporcionalidad de esa manera. Es decir, diciendo que MN partido por NO es igual a PQ partido por QR. Pero como yo tengo dos incógnitas, que es MN y PQ, debo igualar ambas incógnitas a una sola. Y por eso que, en el fondo, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuánto mide MN? Porque si sé cuánto mide MN, automáticamente voy a saber cuánto mide PQ. Porque PQ es igual a MN más 1 centímetro. Entonces, por eso que aquí, arriba, en vez de plantear el segmento PQ, se plantea ese segmento PQ como MN más 1, que está aquí arriba, ¿no es cierto? Esa igualdad. No sé si hay alguna duda con el planteamiento. Después el resultado, después vamos al desarrollo, pero vamos primero con el planteamiento. ¿Alguna duda? Ya, aquí hay un comentarios y una pregunta. Johan me dice que el planteamiento va de acuerdo a lo que necesitamos saber, exactamente.
A ver, voy a sacar un poquito el ejercicio, porque Camilo me está pidiendo que lo vuelva a repetir. Entonces, para reafirmar lo que me está diciendo Johan y responder la pregunta de Camilo, voy a poner la pizarra para que podamos observar, digamos, esta explicación de nuevo. ¿Ya? Profe, antes que siga con la clase, porque yo me tengo que ir a otra clase ahora, una consulta. Buenos días, perdón, disculpe que no le haya saludado. Buenos Eh, días, inspector, ¿cómo lo va? Bien, ¿y a usted? Esa, Bien, bien. esa R, Ricardo Cerey, ese usted conectado, tiene conectado otro dispositivo, ¿cierto? Sí, sí, que es con el que uso la pizarra. Ah, ya, perfecto. Esa era mi Sí, duda nomás, que ya. contaba 8, dije, pero a lo mejor el profesor le prestó a algún alumno el No, dispositivo, una cuestión. Así no, me soy yo pasé mismo que tengo la tablet porque se escribe más rápido, porque si la conecto más directo al fácil. computador es más lento. Ah, ya, profe, eso nomás era. Que tenga buen día. Chao, Ya, chicos. inspector, que le vaya bien. Gracias, ya. Ya, entonces voy a compartir la pizarra. Ya, entonces vamos a partir con el teorema básico, ¿no es cierto? Que nos dice que si yo tengo acá tres rectas paralelas, y las corto por dos secantes, los segmentos que se me forman son proporcionales. Entonces, si le está diciendo que los segmentos que se forman son proporcionales, usted puede, digamos, dar a cada segmento el, el orden que usted quiera. Es decir, usted puede ordenarlos como usted quiera y siempre van a ser proporcionales. Vamos a darle número, o sea, letra a los puntos. A, B, C, D, E y F. Entonces, usted puede decir que AB partido por DE es igual a BC partido por EF. Y usted está planteando una proporcionalidad que va de lado a lado, ¿no es cierto? Pero también puede decir que AB partido por BC es igual a DE partido por EF. Y también puede decir que AC partido por DF es igual a BC partido por EF. Usted va acomodando ahí como usted quiera. Ahí le planteé tres, ¿no es cierto? Primero hicimos hacia el lado, después hicimos uno sobre otro, y después hicimos el más grande con uno de los chiquititos. Entonces, ahora volvamos al ejercicio. Eso, digamos, no sé si está claro eso con respecto a cómo yo puedo ordenar las proporcionalidades, que eso es una cosa. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya estamos bien. No sé si, Camilo, ¿alguna consulta ahí con respecto al planteamiento? Ya. Entonces, volvamos al ejercicio. Déjenme que se me perdió la página aquí. Estoy buscando acá en el libro, ya. Tengo el libro también aquí físico. Ya, entonces, el ejercicio que nosotros estamos viendo recién, voy a escribirlo aquí mismo. Voy a borrar esto de acá.
para no estar escribiendo todo de nuevo. Entonces, en el ejercicio que nosotros estamos viendo, este punto se llama M, este es N, este es P, este es Q, este es O, y este es R. Entonces, este mide 6 centímetros. Y este mide 8. Y entonces nos están pidiendo que nosotros averigüemos ese segmento y ese segmento. MN y PQ. ¿Verdad? Entonces, como yo tengo los segmentos de abajo, mi proporcionalidad debe estar en función de eso. Y como yo necesito saber los de arriba, entonces voy a plantear, voy a borrar estos de aquí, voy a plantear esa proporcionalidad de acuerdo a lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y entonces, ¿cuál sería mi planteamiento? Que MN partido por NO, que sería 6 centímetros, es igual a PQ partido por QR, que sería 8 centímetros. Pero aquí yo no podría multiplicar cruzado porque me faltaría, tengo dos incógnitas. Y esa que está ahí me está sobrando. O la otra. Pero como el ejercicio me dijo que PQ era igual a MN más 1 centímetro, entonces yo puedo plantear PQ en función de MN en la ecuación. Y entonces yo borro esto y reemplazo. Digo MN más 1. Entonces ahora tengo una sola incógnita que es MN. Sabiendo MN, automáticamente voy a saber cuánto vale PQ porque sé que PQ tengo que sumarle 1 centímetro más nomás. Entonces multiplico cruzado. Me va a quedar 6 por MN más 1 igual a 8MN. ¿No es cierto? Y ahora multiplico hacia adentro, ¿no es cierto? Me queda 6MN más 6 igual a 8MN. Entonces, este va a pasar al otro lado restando, porque obviamente voy a pasarlo donde hay menos, donde hay más. Me va a quedar 6 igual a 8MN menos 6MN. Eso es igual a 6 igual a 2MN, ¿no es cierto? Y eso va a pasar dividiendo. Finalmente voy a continuar acá. MN es igual a 3. Porque el 2 divide a 6 y me queda 3. Entonces ya sé cuánto vale MN. 3 centímetros. Y como PQ mide MN más 1, tengo que sumarle 1, así que sé que PQ mide 4. ¿Quedamos más claro ahí? Bien. ¿Algún otro, chiquillos, que tenga alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Ya. Entonces vamos a hacer uno más. Tenemos un tiempito todavía. Un paréntesis. Reactualicé la guía 18 y las volví a subir a Classroom. Está como guía 18 rectificada, así le puse el nombre. Entonces usted se mete ahí y va a estar los mismos ejercicios, pero cada uno está grande, está agrandado, sí, para que los vea bien, ¿ya? Porque me habían dicho que no se veía, entonces la semana pasada, así que está ahí clarita para hacerlos. Y la guía 19, estoy hablando de matemática común, y la guía 19 es la continuación de esos ejercicios, son más preguntas de ese mismo tipo, ¿ya? Para que sigan practicando el tema de funciones. Así que a quien lo haya visto,
haga caso omiso de este aviso, y si no, puede ir a Classroom y descargarla, ¿ya? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3. Ahí, a L3. La pregunta es, ¿cuál es la medida del segmento AB? Entonces vamos a hacer el dibujo aquí. Tenemos tres rectas, L1, L2 y L3. Y tenemos las dos secantes. Entonces tenemos los puntos A, C, E, F, B y D. Este mide, con las medidas con otro color, 4 centímetros. Este mide 6 centímetros. Este no sabemos cuánto mide. Y este mide X más 1. Entonces me está preguntando por AB. Es decir, me está preguntando por todo eso, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo lo planteamos aquí? Ideas. ¿Cómo tendría que plantearlo? Bueno, chiquillos, ¿cómo lo planteo? Luego tengo que plantearlo de acuerdo a lo que está ahí, los datos que tengo y lo que me piden. Ideas. Ya, Johan me dice que CE partido por ED. Perfecto, ¿no es cierto? CE partido por ED. Ahora, una cosa importante. Si yo voy a plantear una proporcionalidad, al otro lado tiene que estar la misma proporcionalidad. O sea, puedo cambiar, digamos, como yo quiera, pero al plantear la igualdad, esa igualdad tiene que estar en la misma, con la misma razón, ¿sí? Entonces, ¿qué iría al otro lado? Muy bien, AF partido por FB, ¿no es cierto? AF partido por FB. Porque si estoy planteando la proporcionalidad del primer segmento partido por el segundo, al otro lado también tiene que ser el primer segmento partido por el segundo. Entonces ahora reemplazo, CE mide X más 1, partido por 6, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a X partido por 4. Y ahora multiplicamos cruzado, me queda 6X igual a 4 por X más 1. Me queda 6X igual a 4X más 4.
Y aquí pasa lo mismo, pasamos restando al otro lado. Me va a quedar 2x igual a 4, así que x es igual a 2. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Respondimos la pregunta con eso o no? ¿Qué nos están preguntando? No, no respondimos la pregunta. Nos están preguntando cuánto mide AB. Entonces, AB es igual a AF más FB, ¿no es cierto? Entonces, AB es igual a AF, que descubrimos cuánto mide, mide 2, y FB mide 4. Así que AB mide 6. Y ahí recién respondimos la pregunta. Tienen que tener cuidado con ese tipo de detalles, porque a veces en la PSU vienen preguntas así, y ustedes empiezan a buscar en las alternativas el valor de X. Y normalmente ese tipo de preguntas tienen el casabobo en la alternativa ahí, que está justamente el valor de X. Y usted por no leer bien va y marca el número 2. Entonces, claro, está bien el valor de 2, de X, pero no es lo que le están preguntando, le están preguntando por el valor de AB. Y el valor de AB es X más FB, que es 4. Tiene que tener cuidado, siempre fijarse bien, siempre revisar, llega a una respuesta matemática de ese tipo y volver arriba. A ver, ¿qué es lo que me están preguntando? Ah, ya. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Entonces ya, la siguiente, voy a dejar de compartir la pizarra. La siguiente guía ya sería de este teorema, y vamos a seguir trabajando, digamos, en las clases para que usted tenga claro, ¿no es cierto?, algún otro tipo de planteamiento que podría haber sobre el teorema de Tales. Quiero compartir finalmente una cosita cortita para despejar toda duda. Camilo me preguntó qué era una secante, y aquí está el concepto. Dice secante, dice, por su parte es un concepto que en la geometría refiere a la superficie o línea, o a la línea que intersecta otra superficie o línea. Entonces, una recta secante, por lo tanto, es aquella que corta una recta o una curva. Puede decirse que dos rectas son secantes cuando disponen de un punto en común, que es obviamente el que lo cruza. Aquí tenemos una secante de un círculo, pero nosotros estamos hablando de secantes de rectas, es decir, una recta que corta a otra. ¿Ya? Ese es, digamos, el concepto para que les quede claro y no se estén confundiendo ahí, digamos, elucubrando que podría ser otra cosa un poco más compleja. Es muy simple. Ya, chiquillos, eso sería, pero muy bien esas preguntas, porque esta es la idea de estas clases, ¿ya? Que ustedes, digamos, vaya despejando todas las piezas, vaya armando el rompecabezas, ¿no es cierto? Cuando llegue a una pregunta, sepa exactamente lo que le están preguntando y sepa, por lo tanto, cómo responderlo. Ya, chiquillos, me despido. Nos vemos el día miércoles entonces en la clase de matemáticas, ¿ya? Estén muy bien. Chao.